el primero que estaba, es, por ejemplo, es el proyecto de puesta en valor y conocimiento turístico de la Ruta del Agua de Pumbemaya. Este proyecto fue ejecutado aproximadamente entre el año 2011 y 2012. El proyecto contemplaba centro de interpretación, área de ventas de artesanía, centro de producción, servicios higiénicos para hombres, mujeres y boletería. Lo más resaltante dentro de este proyecto, a la fecha, es que el proyecto básicamente se desarrolla al ingreso del recurso turístico, donde se ha construido este parador turístico, ¿no? Dentro del cual tiene un centro de interpretación. Bueno, es un área destinada para el centro de interpretación, el cual no está habilitado hasta la fecha. Ya lleva 6-7 años cerrado, no está habilitado. Un área de venta de artesanías donde nunca los artesanos han vendido. ¿Y acá por qué? Porque hay un conflicto entre las dos comunidades aledañas a Pumbemayo, y ese conflicto ha hecho que ninguno de los dos se ponga de acuerdo para que pueda vender. Entonces es un tema social que tenía que haberse analizado previamente en el tema del proyecto, ¿no? Planteaba un centro de producción que también está cerrado, no funciona. El tema de servicios higiénicos, que para que esos servicios higiénicos funcionen tienen que llevar agua cisterna para llenar tanques, porque no existe una conexión directa de agua potable, porque esta pasa por terrenos privados, agrícolas, en los cuales no han querido dar permiso para esto, ¿no? Y existe una boletería. Al frente de esta infraestructura existe un privado que tiene un negocio y quien alquila su estacionamiento a un costado de esto. Pero acá lo que me preocupa, por ejemplo, más que este centro de interpretación que no está funcionando, o este parador turístico que no está funcionando, el problema es esto, ¿no? O sea, claro, las dos imágenes de arriba tenemos centro de interpretación, pero el problema es que tenemos el recurso turístico que no tiene ningún tipo de instalación. Hoy día tú vas a Pumbemayo. ¿Quién ha ido a Pumbemayo? A ver, levanten la mano. El que ha ido a Pumbemayo no tiene un puente para cruzar sobre los restos arqueológicos. El que ha ido a Pumbemayo camina encima del canal Inca. O sea, ¿cuál es el proceso que se está dando? Se está dando el proceso de degradación del recurso turístico. Pese a que el número de visitantes ha ido en número de aumento, ¿no? Pero ¿cuál es el servicio? No hay ni una señal interpretativa que te diga esto fue Pumbemayo y esto representa esto, aquello, ¿no? Para no cruzar hay un canal Inca volado. Para no cruzar eso hay una cinta amarilla, ¿no? Entonces, en verdad es preocupante porque tiene un centro de interpretación que tiene una infraestructura que me parece simpática y agradable visualmente, que no funciona, pero que tiene el recurso turístico en sí, que es donde considero debería priorizarse la intervención, que no se ha hecho. Entonces, lo que vamos a tener a 5 a 10 años, si es que no se interviene en el recurso turístico, es la degradación de este recurso turístico y quién sabe a futuro su pérdida. Entonces, creo que las prioridades hay que analizarlas desde la sensatez, qué es lo que se necesita intervenir y qué es lo que, bueno, sirve como complemento. Justo hace poco vi, a través del tema de IOARS, que han sacado un proceso, ya tienen un IOAR aprobado para el tema de la implementación del centro de interpretación, lo cual me parece genial. Pero nuevamente para mí la necesidad sobre eso es la intervención y la conservación del recurso turístico. Si no conservamos el recurso turístico, ni el parador, ni el centro de interpretación, ni la boletería, nada sirve. Entonces, acá la lección a tener en cuenta cuando ustedes desarrollen proyectos es: mi prioridad es desarrollar infraestructura que me sirva para visitar el recurso turístico, que me sirva para interpretar in situ el recurso turístico y que a la vez sirva de protección al recurso turístico. Si yo no desarrollo ese tipo de instalaciones turísticas, como en este caso los que van a Pumbemayo, vayamos, yo fui a Pumbemayo la primera vez hace 15 años más o menos, y la última vez hace 2 años creo. Y la diferencia de cómo estaba antes a nivel de conservación y cómo está ahora, se nota el cambio a nivel de la degradación que se ha dado. Tienes mayor cantidad de visitantes, tienes mayor carga sobre el recurso turístico, entonces eso estoy estimando que si no se hace nada ahí, en la conservación del recurso turístico a través de instalaciones turísticas y la puesta en valor por parte de cultura del mismo, se va a perder el recurso turístico, ¿no? Entonces, lección a tener en cuenta: mi prioridad no es hacer un parador turístico. Mi prioridad es intervenir en el recurso turístico, porque el turista no va al centro de interpretación, el turista no va a conocer tu parador turístico. El turista va, o el visitante va a conocer el recurso turístico, ¿no? Otro ejemplo.
Puesta en valor turístico del conjunto arqueológico Uyuguyo. ¿Qué es lo que se planteó? Metas: servicios higiénicos de varones y mujeres, centro de visitantes, depósito, oficina, ambiente para uso electrónico, guardianía, plazas de venta de artesanía, plaza circular, áreas verdes, acceso, estacionamiento, acceso peatonal, selección turística, etc. Nuevamente, se invirtió como 5 millones de soles más o menos en este proyecto. Varias veces he tratado de obtener las estadísticas reales de visitantes y una vez logré verlos y no pasaban de los 6.000 visitantes al año 2015 o 2016. 5.000 visitantes registrados, porque otros en menor cantidad no se registran y entran por las partes altas, la parte del complejo arqueológico. Este proyecto que desarrolló, priorizó una intervención a nivel físico. Nuevamente, acá creo yo hay acá sí se intervino en el recurso turístico, se habilitó señales, se habilitó descansos, se mejoró las zonas de tránsito dentro del recurso turístico, pero hubo un sobredimensionamiento de infraestructura. Hoy en día ustedes van a Uyuguyo, si es que han escuchado hablar para empezar, porque probablemente para muchos sea la primera vez que lo escuchan. Pero en el Colca, la gente del Colca dice: Uyuguyo es el Machu Picchu del Colca. Esa es la machupización de todo, el concepto. Y cuando se formuló el estudio de preinversión, ya posteriormente en la formulación, tuve la oportunidad de ver cómo sustentaba el proyecto de preinversión la cantidad de infraestructura que se construyó. Decía: al Colca entran aproximadamente 200.000 turistas. Y como tenemos un sitio arqueológico que se parece a Machu Picchu, entonces esos 200.000 turistas van a venir a visitar el Colca. Y el estudio de demanda del proyecto justificaba la infraestructura y todo lo demás sobre la cantidad de visitantes o de ingresos al Colca. Pero vemos que el turista extranjero que está llegando a Arequipa, la gran mayoría está viniendo de Cusco y Puno. O sea, la parte arqueológica ya ha sido vista en su mejor magnitud y ha sido satisfecha esa necesidad. Entonces, el tema arqueológico deja de ser importante, ¿no? El turista nacional, en un viaje anterior probablemente hizo Cusco, pero el turista nacional siempre su prioridad de viaje es, o el interés del primer lugar que le interesa visitar, le llama la atención a la mayoría es viajar a Cusco. Entonces, el que va al Colca no sabe del Uyuguyo, el nacional la gran mayoría. Saben de qué, saben del cóndor, saben de la cultura vino, saben de los trajes y las danzas, pero no saben mucho del Uyuguyo. Entonces, bajo este contexto, uno va en junio, julio a Uyuguyo y lo que va a encontrar durante el día es unos cuantos turistas que ingresan, eventualmente un carro o 2 carros, y tiene un estacionamiento gigante donde pueden entrar tranquilamente 50 o 60 vehículos. Tiene una cafetería que toda la vida ha estado cerrada, a excepción de la inauguración. Tiene un área de venta de artesanía, donde son unos cubículos cuadrados que normalmente están vacíos. En temporada alta, eventualmente una persona está ahí. Los servicios higiénicos sí funcionan. El área de interpretación es un salón que cuando se inauguró pusieron una mesa y pusieron 3 o 4 huevos que habían encontrado ahí y tal cual los pusieron en la mesa. Hoy en día lo han retirado y han puesto paneles que tienen que ver con la ruta con un tema geotermal, algo de eso, ¿no? Y un poco más de la historia, que me parece mucho mejor que lo que había antes. Pero el problema sigue siendo acá, es el sobredimensionamiento de infraestructura. Entonces, el problema acá es que el estudio ha estado mal elaborado, y eso suele haber, o sea, lo que les decía hace un rato, al inicio, ¿no? Es muchas veces el recurso turístico, uno determina la cantidad de visitantes que tiene y se proyecta por sobre muy ambiciosamente, y eso va a conllevar a muchos problemas posteriores. La ventaja que tiene el Uyuguyo es que está bajo la administración del autocolca. ¿Quién es el autocolca? Es el que cobra las entradas por ingreso al Colca, entonces tiene presupuesto para poder pagar al vigilante que cuida el parador turístico. Si no tuvieran ese ingreso, que es el ingreso del Colca, si solamente si por ejemplo acá cobrara el ingreso y se sustentara sobre ese ingreso, les aseguro que esto no tendría capacidad de operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, esos son detalles que son críticos. Igualmente, o sea, acá la lección aprendida a tener en cuenta cuando se formula proyectos es
hay que determinar adecuadamente cuál va a ser mi demanda real y cuál es mi demanda proyectada, pero la proyección real. Cuando somos muy animosos y nos salen resultados muy grandes de supuesta demanda, nos va a llevar a tener infraestructuras demasiado grandes, ¿no? Y bueno, hay unas críticas que después me quedaron a mí, no soy arquitecto, pero por ejemplo, para mí es de mal gusto, por ejemplo, esta señal que ven ahí, es la de frente y la de atrás. O sea, tienes un espacio donde tienes abundancia de maderas, etc. Y finalmente terminas poniendo una estructura en madera, tablas de madera, y atrás pegas ¿cómo se llama esto? Fibra de vidrio en placa con letras en vinílico donde la gente suele transitar caminando, por ejemplo, ¿no? Entonces, nuevamente acá, entonces tienes, por ejemplo, al lado derecho, un letrero que supuestamente te habla de la interpretación del recurso turístico, ¿no? Y es un montón de letras, un tipo de señal que tiene la funcionalidad por la tecnología para ser hecha en carretera, teniendo letras grandes y una o dos imágenes. Entonces es también cómo se desarrolla la parte de la interpretación que uno necesita o de la información que hay que brindar al turista. Entonces todo el tipo de información que tenemos en Uyoyo es de ese tipo. No tenemos información gráfica que nos diga esto funcionó así, las construcciones antiguas eran así, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y yo tengo una señal de ese tipo y yo turista no, sencillamente por ese tipo visual no me llama la atención ir y pararme y leer la historia que me van a contar ahí. Básicamente, nuevamente, ¿no? Para ir cerrando este ejemplo, hay que determinar bien la demanda. La demanda es determinante y preponderante para poder desarrollar el tamaño de infraestructura. Si yo digo que tengo 5.000 y al año no voy a tener 40.000 visitantes, entonces yo voy a diseñar el proyecto pensando que al año voy a tener 100.000, ¿no? De acuerdo a mi proyección. Entonces, obviamente mi infraestructura va a ser una mole, y cuando en verdad al año tenía 5.000, al año tengo 7.000, 8.000, y al año 10 con 20.000, está 5 veces por debajo de la capacidad operativa de la infraestructura. Entonces, me parece genial la parte que hay un comité de gestión público-privado, pero también si tú le entregas una infraestructura que va a estar fuera del alcance de la necesidad, entonces obviamente esa capacidad de gestión se va a ver mermada, ¿no? Otro ejemplo es el tema de acondicionamiento del paseo turístico al malecón de Lozano Oeste de la playa de Puerto Ete. En Puerto Ete es un malecón que cuando fue la inauguración, pude verlo, bueno, días después de la inauguración, y me pareció muy simpático desde el punto de vista del diseño. Visualmente me parecía interesante, pero en verdad me preocupaba una situación, es toda esta infraestructura, cuánto costo de operación y mantenimiento representa para aquel que va a estar a cargo de esta infraestructura, ¿no? Un montón de madera que requiere un mantenimiento periódico, por lo menos cada 6 meses, ¿no? Cuando está en playa, tienes un montón de gras en la costa al lado de la arena, requieres mayor cantidad de agua para hacer el riego, procesos de jardinería, entre otros, etcétera de cosas. Y efectivamente, pasaron 5 meses o 6 meses y la municipalidad de Puerto Ete, que es la que tenía a cargo el proyecto, acusaba al ejecutor general de Obispo y le decía: oye, ¿sabes qué? Me has entregado un proyecto que está malogrado. No sé, encima había habido un proceso de arenamiento en el cual parte de estos muelles salidos fueron cubiertos con arena. Pero el problema no venía de ahí, el problema venía de la formulación. La formulación supuestamente, no supuestamente, la formulación había justificado que el costo de operación y mantenimiento se iba a dar por varios ingresos. Ingreso de las áreas de venta, estas casetas blancas y servicios higiénicos, un tipo de ingreso. Otro tipo de ingreso iba a estar dado por el cobro de los estacionamientos en el periodo de playa. Y otro tipo de ingresos iba a estar dado por los ingresos adicionales de tributos, de rentas que pagan los negocios y las viviendas que iban a revalorizar tener mayor valor en el mercado, y obviamente eso implicaba un mayor pago de tributos. Pero ¿qué sucedió? Estos negocios se alquilaban temporalmente, 3 meses, temporada de verano, no todo el año. El estacionamiento eventualmente se cobraba,
no tenían personal permanente ahí que pueda hacer el cobro de estacionamiento. Otro problema grave que no soluciona eso es que la municipalidad no tenía un área de rentas a través del cual se pueda hacer, no solamente establecer todos los valores prediales, entre otros, que sí, realmente lo hacían, pero no tenían el área a través del cual, si no pagas, ejecutar la medida exigiéndote el pago de los servicios y tributos. Entonces, la cantidad de ingresos de la municipalidad se vio mermada en relación a lo que había propuesto el proyecto. Por último, tienes una municipalidad que tiene por fuentes de financiamiento, por ingresos, por diversas fuentes de financiamiento, los 2 millones de soles. Lo que pasa en un gobierno regional y lo que pasa en un gobierno local, ¿no? Justo mostraba que hay gobiernos regionales que tienen 400 millones, 300 millones, justo tiene como 1.000 millones, o sea, de presupuesto anual. Pero si ponemos al turismo dentro de las prioridades como sociedad, o sea, como ministerio obviamente su prioridad es turismo, pero si tienes una municipalidad y un gobierno regional, su prioridad va a ser, oye, necesito que el agua potable esté funcionando, necesito que el recojo de basura se dé de manera constante, necesito que las calles de la ciudad estén operativas, necesito que haya electrificación, etcétera, cosas. Hay que trabajar distintos elementos que tienen que ver básicamente con atender las necesidades básicas de la población. Y en muchos casos, la mayor parte de ese presupuesto de esta municipalidad gobierno regional precisamente se destina a esas necesidades. Entonces, regresando al caso de Portuete, una municipalidad que no recibía más de 1 millón de soles al año por toda fuente de financiamiento y tiene una población urbana de alrededor de, ¿cuánto era? 15.000, 20.000 habitantes, tienen necesidades de agua, desagüe, recojo de basura, entre otros. ¿Cómo destinar parte de ese presupuesto que es exiguo que ellos tienen para poder darle mantenimiento a una infraestructura que si bien es importante, pero que dentro de su escala de importancia no es prioritaria, ¿no? Entonces, al poco tiempo, la imagen que está a la izquierda son duchas que no funcionan. La imagen de la derecha es todas las jardineras que eran con gras, que hoy en día es puro arena. Igual la parte de atrás. Estas bancas que son con techos, ¿cómo tiene un nombre? Cuando es madera, espacio, madera, espacio, madera, espacio. Se me dio el nombre. Entonces, con jardineras cuya concepción, entiendo, de diseño era que crezcan enredaderas, entonces tengas una infraestructura con techo, con plantitas, etcétera, algo bonito, pero que al no tener la condición, entonces está hoy en día así. Si hoy día vas en pleno sol al mediodía y te sientas en esa banca, te quemas a rayas, ¿no? Entonces, acá la lección aprendida, que yo creo que es importante tener en cuenta, es no solamente desarrollar el proyecto y decir este proyecto es bonito o esto es ideal, sino, oye, a quien le voy a dar a operar y mantener esto va a tener la capacidad técnica y económica, sobre todo, de poder darle operación y mantenimiento. Entonces, si no va a tener la capacidad económica, replanteo el tamaño de la infraestructura o busco alianzas estratégicas para que se haga cargo de esto. O sea, pero tengo que dejarle una solución. La solución no es ir y dejar el proyecto como ha estado sucediendo a la municipalidad, a quien corresponda a la operación y mantenimiento, es decir, toma y construir. Y ahora ve tú, porque de acuerdo al convenio, tú eres el encargado de la operación y mantenimiento. La solución no es eso, no es darle algo que efectivamente esté dentro de su capacidad de poder ser atendido. Si le das, para mí es como ejemplo, ¿no? O sea, si eres jugador de fútbol y te da una pelota vas a jugar bien, pero si eres jugador de fútbol y te da una pelota de básquet no vas a jugar bien, porque no es lo que tú necesitas. Entonces, el planteamiento del proyecto también tiene que ser en relación a la capacidad económica de poder hacer esta operación de mantenimiento. Y por ejemplo, hay un proyecto que es el tema del malecón de Máncora, ¿no? Donde se construyó el tema del malecón, etcétera, cosas, que es un proyecto anterior al caso de Portuete, donde por ejemplo se podía haber utilizado, oye, pasó esto acá y podríamos haber previsto que esto no suceda acá. Entonces, han sido lecciones que no se han analizado, que no se han tomado en cuenta y que
se han vuelto a repetir, ¿no? Entonces, lo importante es nuevamente analizar la capacidad de sostenibilidad que pueda tener el recurso turístico. Hablaba también del caso de Cuela, ¿no? del teleférico. Yo creo que es un proyecto muy interesante. Creo que es un proyecto importante, pero también creo que las condiciones en las que se desarrollaron o el planteamiento que tiene tal vez no era el momento óptimo, tal vez o tal vez la forma como se entregó el contrato finalmente no era la manera más adecuada si queremos hablar de un éxito de un proyecto. O sea, externamente lo vemos exitoso porque vemos que está funcionando el teleférico, porque está llevando pasajeros, porque ha crecido en cierto modo la demanda, pero ¿cuánto se ha invertido? De acuerdo al proyecto, 89.82 soles, lo cual para el tema de infraestructuras en la construcción del teleférico era alrededor de 65 o 67 millones de soles. Pero acá también seamos sinceros, o sea, hablamos de una APP en el cual el privado ha ejecutado, pero ¿quién le ha dado toda esa plata al privado para que ejecute? O sea, no es que el privado ha dicho, oye, el teleférico de Cuela es una maravilla, yo voy a poner mi plata. No, el privado lo que ha puesto es su tecnología, pero que el Estado le ha comprado y le ha dado la plata para que el privado lo instale y lo opere. El año pasado estuve en enero, febrero de 2018, estuve en Moyobamba haciendo unos trabajos y aproveché unos días para ir a Cuela. Y en esos días el teleférico funcionaba de 10 o 11 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Por qué? Porque estaban ellos arreglando el camino de acceso que iba de la primera estación a la que tú llegas, del cual sales en un bus y te lleva a la otra para que de ahí salgas con el teleférico. Y veía la parsimonía de la administración, porque el problema ahorita no es de ellos, de acuerdo al contrato hasta el año 13 por lo menos. O sea, si el costo de operación y mantenimiento, de acuerdo al contrato, es 3.5 millones más IGB 4.200.000, y durante el año la empresa, al cual el Estado le ha financiado el 100% la infraestructura, la empresa genera ingresos por 1 millón de soles o 2 millones de soles, llega a fin de año y el Estado tiene que sacar de su bolsillo y darle la diferencia de la plata para que cubra su operación y mantenimiento. Entonces me da pena porque llegaba y veía la parsimonía de la empresa en operar durante todo el horario y había turistas que llegaban 8 de la mañana y donde se enteraban que el ingreso teleférico era a las 10 por acciones de mantenimiento de la carretera, estaba pegado en el, ¿cómo se llama? En el ingreso, ¿no? Y eso también decía la gente cultural. Una vez tenía un amigo que trabajaba ahí y decía, oye, pero ¿por qué el horario de ingreso a Cuela dice 8 de la mañana a 5 de la tarde y el teleférico funciona de 9 de la mañana a 4 de la tarde? ¿No? Entonces decía, sí, lo que pasa es que aún, ya pues entonces lo ideal sería, oye, el horario de visita del recurso turístico, que es de esta hora a esta hora, debería tener relación con el horario de funcionamiento del teleférico. Bueno, es un tema de gestión. Espero que, por ejemplo, lo que decías, que los comités de gestión puedan efectivamente dar solución a ese tema, ¿no? Entonces, nuevamente les decía, esto lo dejo para que analices ustedes, ¿no? O sea, saquen sus conclusiones. El Estado invirtió el 100% de la plata y la plata que no genera ingresos en el teleférico, el Estado le da en su bolsillo todos los años, hasta el año 13. De ahí ya va a tener que, si la empresa a cargo del teleférico va a tener que estarse a cargo del 100% de la operación y mantenimiento. Eso lo dice el contrato PP que se firmó con el Estado peruano. Y lo otro es el ejemplo, ¿no? Les decía, en 2018, estos son los ingresos a Cuela, pues que están al lado izquierdo, que fue 110.068 visitantes, y el uso de telecabinas fue 117.497 visitantes. O sea, hay mayor uso de telecabinas en relación al número de visitantes a Cuela. Yo conversaba con amigos de allá de Chachapoyas y me decían que mucha gente de alrededores iba solamente por usar el teleférico, subían el teleférico, daban una vuelta, no entraban al complejo arqueológico, daban una vuelta, caminaban, regresaban al teleférico y volvían a bajar. ¿Y quién hacía eso? Pues la gente local, ¿no? O sea,
mucha gente que vive cerca. De hecho es una moda, es una moda. No sé si bueno o mala. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado que este teleférico pueda tener, no solamente sirva para transportar turistas, sino que también te permite transportar cosas. Uno va al teleférico de La Paz o al teleférico de Nariño como referentes en Sudamérica, y el teleférico de La Paz puedes entrar con tu bicicleta y pagas un pasaje más. Y entras con tu carga y en Medellín también. Acá solo puedes entrar con una mochila de 4 kilos, no puedes llevar más. Entonces, tampoco siento que el beneficio en verdad sea tan grande. El número de agencias de viajes sí se ha incrementado, el número de operadores en cierto nivel se ha incrementado a nivel de la provincia, pero no vemos operadores grandes. El único grande creo que es Viajes Pacífico, que tomó este hotel, el Achamaki, que fue dejado por Casandina, y se bajó a Casandina por algo será, en el año 2013. Entonces, hay muchas cosas que analizar, ¿no? Yo les dejo los datos y ustedes analicen, tomen formen sus propias opiniones. O sea, la información está ahí. Lo que pasa es que no siempre tenemos la información clara y real y veraz como es, ¿no? O sea, a veces tenemos una información a medias. Entonces, eso nos hace pensar distinto. Una cosa que, por ejemplo, quería tomar como... Esto es un proyecto que hace un proyecto urbano de hilo. Justo la semana pasada estaba por allá y me gustó el concepto tan básico, el concepto básico que tiene de cuando se hace un malecón. Entonces, tú tienes un malecón, a ver en la foto de abajo, de la izquierda, y el malecón está hecho precisamente para mirar al mar, ¿no? Y tienes un techo completo que precisamente te da esa sombra. Y si ven en la foto de la derecha de abajo, los malecones están alrededor de cada 50-60 metros. Entonces te permite dar paseos en el malecón en pleno sol y tener zonas de descanso. He visto varios proyectos ejecutados por distintas entidades, entre ellos el Ministerio y gobiernos regionales. No sé si es por criterio o no entiendo hasta ahora, en los que normalmente los asientos están dando espalda al mar, ¿no? O uno va, por ejemplo, al malecón de Pimentel y ve que los asientos, un asiento lo tienes para mirar el mar, otros asientos lo tienes para mirar hacia adentro, y en varios otros lugares. Entonces es un tema, creo, de sentido común, ¿no? O sea, yo lo veo así. Hay casos, como les voy a contar, en el caso de la playa Puerto Inglés que está en Hilo, ¿no? Hace 2 años hablaba con la gerenta municipal porque ellos querían que se haga un proyecto en la parte alta, porque tenían esta playa donde habían invertido alrededor de 4 millones de soles, pero que al año le generaba ingresos de alrededor de 40.000 a 50.000 soles, pero que a nivel de ingresos, o sea, les costaba a la municipalidad para operación y mantenimiento alrededor de 200.000 soles anuales. O sea, 150.000 soles salía del bolsillo de la municipalidad. Claro, a diferencia de Puerto Etén, ellos sí podían hacer, porque ellos reciben canon minero de la Sauder, alrededor de 100 millones de soles al año, y 30% lo pueden destinar a costos de operación y mantenimiento. Cosa que Puerto Etén recibe alrededor de 1 millón de soles y tiene un montón de necesidades que atender. Entonces ellos destinaban plata precisamente a darle operación y mantenimiento. Y la administradora me decía, ¿cómo hacemos para que esto pueda tener mayor funcionamiento? La idea de ellos era hacer una concha acústica en la parte superior y cerrada para alquilar para eventos deportivos, decía. Pero ¿quién alquila esto para eventos deportivos si en la actualidad nadie lo utiliza tal cual está? ¿No? Entonces, si hoy día ustedes van a esta playa Puerto Inglés, van a encontrar muy bien conservada, muy bien cuidada durante todo el año. Todo el año tiene guardián, todo el año está iluminado, pero es porque la municipalidad tiene la capacidad presupuestal para poder darle operación y mantenimiento y gastar esa plata. Lo mismo sucede con esto que los humedales de Teide, que está en Tacna, cerca a la frontera con Moquegua, ¿no? Eran playas largas y el mar estaba al fondo. Entonces los desagües de las aguas tratadas fueron a este lugar y se fue creando un ecosistema donde empezaron a llegar aves, etcétera. Se inventarió como recurso turístico y la municipalidad no tuvo mejor idea de construir todo un malecón con un museo con 8 salas. Una de ellas se llama Machu Picchu y tienes un salón grande y al fondo hay un mural de Machu Picchu, ¿no? Ese es todo el interpretativo que tiene. Igual, al año entran 10.000 personas, 12.000 personas y en la entrada cuesta 2 soles. O sea, recaudan 24.000 soles. Pero todo el año está muy bien mantenido porque precisamente, otra vez el caso acá es que la municipalidad tiene presupuesto
y está en la capacidad de la operación y mantenimiento, ¿no? Entonces, el tema económico, el tema social son muy importantes al momento de terminar el proyecto. O sea, no se trata de hacer un proyecto y decir este proyecto es bonito, sino que efectivamente, por un lado sea funcional, pero por otro lado que este también pueda tener capacidad de poder tener sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Otro ejemplo, justo estuve hace 2 días, justo hoy día acaba de llegar de Trujillo en la mañana, y estuve en Magdalena de Cabo. Magdalena de Cabo es el pueblo que está al ingreso al complejo arqueológico del Brujo, que probablemente muchos hayan escuchado, ¿no? El complejo del Brujo es muy interesante, etc. Y hace años hubo una propuesta de producto turístico de desarrollar el pueblo y decir, oye, el complejo es parte de este distrito, que es parte del pueblo, y desarrollemos el pueblo para que los turistas, si arreglamos el pueblo, le ponemos iconografía, arreglamos la plaza, el turista, como está pasando por acá, va a parar. Pero no se pidió actividades. Y aún así le dieras actividades. Ahí se analiza la operación turística, o sea, acá analizamos cuál es el comportamiento del turista. El 80% de la gente que va al grupo va a 80 o 70% va en agencia de viajes. Y en la agencia de viajes te vende tour el grupo de mediodía. Sale o bien a las 9 de la mañana y la mayoría sale a las 2 de la tarde para que esté regresando a las 6 de la tarde al Trujillo. Entonces, si tienes un tiempo bien corto, es bien complicado que le puedas meter nuevas actividades de menor valor al que están yendo a visitar para que precisamente se detengan. Entonces, eso ocurrió. Hasta hoy en día suele suceder, el turista no para en Magdalena de Cabo, en la plaza o en todo este espacio, ¿no? Eventualmente paran a la salida donde hay un par de tiendas de artesanías. Y lo otro que sí me pareció con un amigo, hace ya 2 o 3 años atrás, no, hace 5 o 6 años atrás, cuando estuvimos ahí, nos pusimos a contar las farolas que se habían puesto en la plaza. Y efectivamente había 154 farolas. En una plaza que tiene una población alrededor de 800 habitantes, donde a las 6 de la tarde o 6 y media de la tarde ya nadie está andando en la calle, a las 7 de la noche la plaza está vacía, a excepción de un par de bodegas que tienen luz y están abiertas, ¿no? Entonces es nuevamente el criterio analizar cuál es la dinámica del visitante. O sea, yo voy a pretender que el turista pare, está bien, tengo que analizar que sus tiempos y que sus gustos estén en relación a lo que yo le quiero ofrecer para que efectivamente pare. Pero si lo que yo voy a insertar es una actividad nueva o un servicio nuevo en este recorrido del turista y no está en función a sus gustos, a sus necesidades, efectivamente no va a tener ese impacto que se espera, ¿no? Esto es la ruta del cambio climático Pastoruri, ¿no? En Ancash. Tiene muchísimas deficiencias, fue hecho por la municipalidad de Catac. Se hizo un parador turístico donde era el puesto de control. Estás sobre los 4.200, 300 metros sobre el mar, hasta de la ciudad desde las 7 de la mañana, y lo que menos quieres es bajarte de un puesto de control para entrar al centro de interpretación. Y la dinámica lo decía así. Lo que pasa es que se planteó el proyecto y decían, sí, si se hace el centro de interpretación, el turista va a bajar sí o sí acá. Nunca bajaban. Eventualmente bajaron algunos que iban a los servicios higiénicos. ¿Qué sucede hoy en día? Está cerrado. Después de 4 años ejecutado. El centro de interpretación está cerrado. Lo único que sirve es la entrada, la caseta es para que el guía baje y compre los boletos de ingreso al Parque Nacional Huascarán. Y donde se llega, a la zona de llegada, había varios vendedores de comidas, de algunos de artesanía y otras cosas. Y el proyecto les planteó, vamos a hacer tiendas de concreto con pisos de cemento. Si estás sobre los 4.500 metros, imagínate que lo que estás haciendo es una congeladora y no una tienda. La gente nunca ha ocupado estas tiendas. Están cerradas. ¿Por qué? Porque la gente prefiere vender en sus chozas con plásticos porque es menos frígido que entrar a esta tienda, ¿no? Entonces, son temas de analizar nuevamente cómo funciona. Acá analizamos cómo funciona la demanda turística, cómo es que el turista sale de un lugar, va a otro lugar y cuáles son los intereses que tiene este recorrido. Pero por otro lado, nos hemos estado olvidando de un gran actor, que para mí es uno de los actores más importantes, si no es el más importante en la cadena del turismo, que es el prestador de servicios turísticos.
Claro, no se puede necesariamente, por ejemplo, de inversión pública, un hogar, etcétera, desarrollar infraestructura turística para que los prestadores puedan brindar servicios. No puedo hacerle el restaurante, no puedo hacerle el hotel, etcétera, ¿no? Pero los procesos de capacitación no han sido los más adecuados. El ejemplo que tenemos acá es clarísimo de que se ha construido una infraestructura sin tener en cuenta la necesidad real del usuario que va a hacer del espacio, ¿no? Entonces eso, ¿qué ha originado? La inversión de alrededor de 5 millones de soles, efectivo sirve el sendero de caminata y algunas señales que están antes. El resto de las infraestructuras construidas no sirve. Entonces tienes una inversión que no sirve. Que se podría mejorar, bueno, entiendo que esto ya está cerrado, se podría hacer un lugar tal vez y mejorar los espacios de visita, etcétera, qué sé yo, básicamente tener infraestructura, sí, yo creo que sí, ¿no? Pero tomemos en cuenta el por qué no funcionó y tomando en cuenta el por qué no funcionó, evitemos volver a caer en estos mismos errores. Hay un proyecto que me gusta a mí muchísimo, que es el tema de la recuperación del centro histórico de los Andes Chachapoyas, ¿no? Se hizo una recuperación, el empedrado de las calles, la recuperación de fachadas, de carpintería de madera, o sea, puertas y ventanas, y quedó muy bonito. Entonces, pasar en esta avenida, que es la avenida 9 de diciembre, no me acuerdo ahorita, he dicho Julio otra vez, es muy hermoso, ¿no? Los que viven en Chachapoyas salen de la plaza y van hasta el otro parque, que tampoco me acuerdo el nombre ahorita, y es muy simpático pasear en esas calles. Me parece un proyecto genial, ¿no? Que se podría repetir en otros lugares que lo ameriten bajo esta óptica, me parece ideal, por ejemplo, ¿no? Claro, que también más parece tener la función vivienda que la función turismo, pero si se puede hacer ese turismo, no me parece mal, pero sí bajo estos conceptos. O sea, ha funcionado muy bien, por ejemplo, este proyecto. Más que para el turista, es para también un poblador local. El pueblo local es el que hace mayor uso de esta vía, pero el turista que llega, el visitante que llega, encuentra una calle que realmente te llama la atención y te da ganas de tomarte fotos en varios tramos, ¿no? Bueno,